Nos encontramos hoy después de muchos años con el doctor Hugo Crisponi. Le agradezco, por supuesto, que haya dejado un espacio en Buenos Aires, un espacio chiquito, y viene de Barcelona y de otros lugares, para contarnos un montón de novedades. Hugo, cuando yo lo conocí, ya comenzaba a negociar, digo yo, con otras técnicas, porque entendía que la medicina tradicional no le cerraba. Nos hemos visto en distintos lugares, nos vimos en Rosario, tiene algo que para mí es muy importante, que yo lo he seguido todo este tiempo a través de WhatsApp y todo lo demás, trabajos espectaculares con agua de mar, que vamos a hablar de eso, y de otras hierbas, pero le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lucía? Después de tanto tiempo, Tanto tiempo, ¿no? Parece mentira. Sí, parece la saga de las películas, o sea que hace 7 años era una historia y hoy contamos también, agrandamos la historia y contamos algo nuevo, ¿no? Sí, y fíjate vos qué cosa interesante, porque cuando te conocí, que incluso tenemos notas tuyas y todo lo demás, tenías un interés en ese momento muy puntual de que todas estas técnicas que estudiaste, que ahora nos vas a contar, llegaran a la universidad. Y lo lograste. Sí. ¿Cómo hiciste? Universidad de Rosario, ¿Cómo hiciste? Bueno, en ese entonces yo estaba saliendo de la medicina convencional, la medicina tradicional. Incluso en la nota que hicimos hace ya 7 u 8 años, yo venía de dejar la cirugía y estuve con el doctor Barreiro, 3 años, que era lo opuesto a la cirugía. O sea, estaba entre dos aguas, la urología quirúrgica y la urología del doctor Barreiro. ¿Sabés que te hago un paréntesis? Todavía me siguen llamando, preguntando dónde está la clínica del doctor Barreiro. Y la verdad que es una pena, no dijo nada, ¿no? No hubo sus discípulos. Y bueno, yo a partir de ese entonces entré, como yo siempre digo, en el nuevo paradigma. Comencé a ver como autodidacta, ¿no? A través de YouTube, que en esa época, en el 2012, ya arrancaba todo este nuevo paradigma, y a través de YouTube entré en la descodificación biológica, en las 5 leyes biológicas, o sea, lo que se llama nueva medicina germánica con el doctor Hammer, pero en realidad son las 5 leyes biológicas del nuevo paradigma, con psicomagia con Jodorowsky. Bueno, y ahí empezaba un poco a darme vuelta a todos los esquemas, ¿no? Porque venía de un tipo de enfoque de la salud, con el diagnóstico, y según el diagnóstico y los síntomas le daban una opción a la persona, pero podía ser en lo convencional una cirugía, y en lo natural podían ser fitoterapia, podían ser homeopatía, pero siempre seguíamos ese esquema. Lo que a mí me cambió todo fueron las 5 leyes biológicas. Claro. Me acuerdo, no sé si puede ser que me estoy equivocando, que tuviste mucha experiencia también sobre ambulancias, ¿no? En algún momento. Sí, estaba en la parte de emergencia. De emergencia. Sí, pasé por todos los estados. Sí. Claro. Y bueno, también desarrollé lo del agua de mar. Ay, de eso quiero que hables, porque yo tengo, mira, hoy le decía a una persona a la mañana que hace unos años yo estaba con un problema de columna serio, y la verdad ya no podía ni caminar. Y bueno, me fui a Mar del Plata, y era muy divertido, porque me acompañaban, me llevaban a la sillita, me metía adentro del mar, y estaba media hora con el agua que me llevaba hasta la cintura. Bueno, fue sanadora total, fue impresionante. Contame un poco, a ver, ¿por qué funciona tan bien el agua de mar? Bueno, porque el agua de mar modula el medio interno, o sea, siempre se dice que las células nadan en una matriz extracelular, y esa matriz extracelular es como si los peces en una pecera. Si está el agua de la pecera sucia, los peces mueren. Y si hay un medio extracelular contaminado, con toxicidad y demás, no hay buen funcionamiento celular. No obstante, hay mucha información
y hoy en día los laboratorios Quintón, que son los que han recibido el legado de René Quintón, que están en Alicante, ellos difunden, hacen seminarios frecuentemente. Y venden el agua para tomar, para ingesta. Sí, como el plasma de Quintón, que es lo que desarrolló y popularizó René Quintón. Y aquí se unen varias situaciones, porque René Quintón fue, junto con su maestro, Jean-Claude Bernard y Antoine Deschamps, estuvieron en la época de Louis Pasteur. Y Louis Pasteur fue el que, sin ser biólogo, sin ser médico, vio unos microorganismos y dijo, esto es lo que causa enfermedad. Mientras que su maestro, Antoine Deschamps, decía que no era el entorno. Pero incluso Louis Pasteur decía que había tal bacteria, que ese era un pleomorfismo. En cambio, los maestros decían no, era había un monomorfismo, es decir, que la bacteria, según el estado y demás, cambia de forma. Porque, después lo vemos con las 5 leyes biológicas, con la ley ontogénica de los microorganismos, las bacterias tienen una función en el organismo. O sea, actúan en la fase de vagotonía según las 5 leyes biológicas. Entonces, primó la teoría de Louis Pasteur, del contagio y todo lo demás. En cambio, hoy se le da la razón a René Quintón con el agua de mar, toda esa matriz extracelular. La razón le dan a Antoine Deschamps, que la teoría del contagio no es tal. O sea, todas esas teorías, más que teorías también leyes, que hace más de 100 años, hoy está corroborado todo por las neurociencias. Y lo vamos a ver ahora cuando hablemos incluso de los parches. Entonces, ¿qué pasa? Hay canales hídricos en la célula donde penetran los minerales y los oligoelementos para que el gen se exprese correctamente. Entonces, la Fundación Quintón y todos los que hablan del agua de mar con el legado de René Quintón, dice que esto es el nutragenético del siglo XXI, o sea, nutre el gen. Mira qué interesante. Por eso que es el beneficio del agua de mar. ¿Sí? Y ahora, vos viviendo en Barcelona y teniendo tu clínica, todo allá, ¿se usa mucho? Sí, se usa. Bueno, en todo el mundo, aparte de los laboratorios Quintón, se extrae, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, se puede extraer el agua de mar. Yo aquí lo desarrollé también en Argentina desde el 2014. Se puede ir a buscar el agua de mar a una cierta distancia de la orilla. Tienen que ser zonas que no estén contaminadas, sobre todo zonas turísticas por todos los desechos, las cremas que se ponen en la piel y demás. Y entonces se deja decantar, tiene un microfiltrado en frío, no se tiene que pasteurizar y demás. Y bueno, es un agua. La principal característica que no decanta el electrolito, o sea, es una sustancia coloide. ¿Qué quiere decir? Que están sobrenadando los oligoelementos, los microorganismos, incluso otros seres microscópicos derivados del fitoplancton, ¿no? De toda esa digestión del fitoplancton, y por eso que el mineral es biodisponible y orgánico. Entonces con el agua de mar podemos lograr un equilibrio hidroelectrolítico y a su vez inmunomodular. Depende de si lo tomas pura o diluida en 3 partes de agua mineral, y ya eso es, o sea, pura es isotónica, que tiene la isotonía del plasma de 9 gramos por mil de sodio. Y la hipertónica ya tiene casi 30 volúmenes por mil, pero no es la sal, porque dicen el cloruro de sodio, no. Tiene un gusto por el sodio, pero es el agua de mar, no tiene nada que ver con eso. Bueno, ahora bien. Me estás tomando una lección porque esto lo tenía más. Sí, no importa, pero todo tiene que ver con todo, porque esto te llevó a esto que colocaste acá en la mesa, que son los parches. Pero antes de llegar a los parches, quiero que me cuentes un poco cómo llegaste a Barcelona. Claro.
Porque Bueno, al principio ibas, tocabas y te volvías, pero ahora ya estás instalado. Bueno, cuando yo estuve la última vez, vine a dar una clase de agua de mar, una charla de agua de mar en el Senado, Sí. por eso tu invitación, y ahí salió a hablar de lo de Barreiro, que era la Fundación Barreiro, el tratamiento de la próstata sin cirugía, y yo en ese momento comenzaba con las 5 leyes biológicas, con la doctora Teresa Hilari de Nicaragua, Leonor Gallardo también, que es catedrática de embriología en Nicaragua, y en uno de los viajes vine a presentarle, a dar una charla y presentar el libro a Ángeles Walden. Y de repente, fíjate, el universo no es casualidad, sino causalidad. Ángeles Walden es muy amiga tuya y ella te dijo, sí. Entonces ahí empezamos, conjuntamente con Sanar, en Rosario, conseguimos un espacio de extensión universitaria en Hawái y comenzaron las diplomaturas de Reiki, de descodificación biológica, medicina tradicional china, arte terapia, y ahora hay muchas. Entonces yo estaba en eso y en el 2019 voy porque se casa mi hija y me invitan a un congreso, a un curso de andrología mis ex compañeros de Fundación Puigvert. Bien, entonces se casa mi hija, se viene para Argentina y yo digo, bueno, me voy a quedar. Y no tenía otra cosa que hacer y volví a la urología convencional. Claro, empecé con una consulta, después me llamaron de una clínica y actualmente estoy en un hospital general universitario de Sant Cugat, al lado de Barcelona, pero solamente haciendo urología integrativa, consultas. El paciente me viene con problemas, supongamos con un cáncer que se tiene que operar u otro problema que es quirúrgico, tiene un tratamiento especial, yo lo derivo a los profesionales que están a cargo de eso, o sea, tenemos un equipo, por suerte, muy bueno, especialistas, y 20, 30 años más jóvenes que yo, o sea, yo les digo, desarrollen ustedes, y yo quiero ser un poco el que... el guía. Sí, y me sirve para seguir ampliando todos estos conocimientos que uno va adquiriendo, claro. Y que antes, como les pasa a todos los médicos, todos los demás, no lo vemos, no sabemos que existe y para nosotros es todo ciencia, pero no, hay mucho más. Pero que tampoco es el otro extremo, es lo otro que se llama natural, holístico, chamánico. Metafísico. Claro. Sí. La parapsicología y todo, yo creo que tiene que haber una integración porque todo está relacionado, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, en realidad los primeros médicos salieron de los brujos. Claro. Así que... Posiblemente por eso que decíamos, desde Pasteur y demás, ya ahí se empezó, son todas teorías. Claro. Y entonces en la naturaleza hay leyes. Así como están las 5 leyes biológicas, están las 7 leyes espirituales que habla de Pachopra, son las leyes universales. Entonces, bueno, y a mí me gusta lo que estoy haciendo porque a su vez los pacientes me escuchan y después que están un rato conmigo me dicen, nunca me habían hablado así, les agradezco la explicación. Y yo simplemente lo tomo como una conversación, ¿no? Claro. Lo tengo tan naturalizado, pero la gente lo agradece mucho porque estamos acostumbrados los médicos a decir, usted tiene esto, tiene que tomar esto, se hace el diagnóstico. Sí. No hacerse cargo de la enfermedad. Exacto. Entonces, la verdad qué misión interesante que tenés. Claro, y cómo la vida te llevó, me fue llevando, es decir, y hay libros incluso que mencionan, la enfermedad es otra cosa. La enfermedad, gracias a las 5 leyes biológicas que todos sabemos, que es un programa de adaptación para la supervivencia. Nosotros como seres vivos, y más cerca de los mamíferos, siempre tendemos a la supervivencia. Pero dentro de la escala filogenética están los microorganismos unicelulares y demás, que solamente es comer y eliminar las sustancias de desecho. Pero después, bueno, van apareciendo los anfibios, los animales terrestres, los vertebrados y los mamíferos. Y los mamíferos estamos nosotros. Pero incluso los mamíferos, el león, el perro, el gato, la gacela, ellos actúan por instinto, tienen su código en la selva y bueno, lucha, huida, desconexión,
Pero nosotros, dentro de la evolución, tenemos la parte prefrontal, y en donde, además del dolor, tenemos el sufrimiento, porque sufrimos por las memorias, por toda la angustia, la ansiedad, las emociones, y eso entonces, claro, eso nos hace distintos, pero tenemos que saber entonces cuál es la causa de ese sufrimiento que nosotros llamamos enfermedad. Pero bueno, si seguimos hablando de las 5 leyes biológicas, sabemos que cuando la persona está en estrés, como el animal cuando está peleando, el animal lucha por su vida. Claro. Y en todo sentido, o sea, cuando lucha, huye o desconecta, es porque le va la vida. A tal punto que cuando está en esa situación, no está para la reproducción. Y fíjate cómo lo relaciono yo con mi especialidad de urología en la parte sexual. Yo les digo a los pacientes, somos como los animales, cuando ellos están en peligro, no están para la reproducción. Pero nosotros, como seres humanos, el peligro de muerte, de vida para el animal, para nosotros es el estrés. Activamos los mismos programas que el animal. O sea, nos aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las manos frías, estamos en tensión. Entonces, no estamos para el hecho. La persona que está en ese estrés no está para ser sexual y demás, ¿no? Entonces, le digo yo a los pacientes, ¿y usted cómo está con estrés? Bueno, pero eso no es nada, a mí déme la pastilla. No le va a hacer nada a la pastilla, porque si yo le doy el Viagra, lo otro, claro, si yo le doy el Viagra, el comprimido, la caja, el farmacéutico, no le va a hacer nada si no le bajo el estrés. Claro. Y es más, corre el riesgo de vida también, ¿no? Claro. Por no solucionar esa primera etapa, ¿no? Es darse cuenta. Y entonces, al volver a la urología, bueno, estaba yo haciendo la urología integrativa, y hace 1 año y medio, 2, también escuché a un traumatólogo mexicano que dio 3 aspectos fundamentales dentro de lo que es el enfoque de la salud, ¿no? Y lo primero es las 5 leyes biológicas, o sea, cómo la persona, ante un evento brusco, muy fuerte, que lo vive en soledad y que no puede solucionarlo, toma una actitud, ¿no? Lucha, huida o desconexión. Sí. Pero luego que pasa ese estrés, viene la fase de recuperación. Y esa fase de recuperación es como llevar el coche a 100 kilómetros por hora durante 4 horas, y bueno, el coche llega caliente y todo funcionando mal. Entonces, el ser humano, después de esa etapa de estrés, por ejemplo, un estudiante que tiene que dar un examen el día viernes desde el lunes, o presentar un proyecto, otra persona llega el sábado y domingo, queda de cama después cuando el viernes ha presentado el proyecto. Y entonces viene la etapa de vagotonía, donde vienen todos los síntomas. Y ahí donde la persona va al médico, cuando tiene inflamación, fiebre, edema. Y claro, ¿cómo le explicas a veces a una persona que tiene fiebre, a una mamá que tiene fiebre, el niño, que la fiebre es un mecanismo de defensa? Diga, y que está al final de la etapa, ¿no? Claro. Que ya está la solución. Está la solución. Entonces uno le dice, ¿está en la solución o está en reparación? Sí, pero no. No, a mí me Bueno, venimos de una cultura de la pastillita y de no aceptar que el chico tenga fiebre. Claro. Eso como ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? Las 5 leyes biológicas. Luego está la teoría polivagal de Stephen Porsche. ¿Qué dice la teoría polivagal? Que nos enseñaron de que hay un sistema o nervio simpático, lucha, huida, y parasimpático, de reparación. Lucha, huida, simpático y reparación lo tienen los animales, pero el ser humano tiene un otro nervio vago, que es el vago ventral, que es el vago del nervio glosofaríngeo, facial, que maneja la audición, la fasciculación, la vista, la voz prosódica, la que tiene la mamá con el niño, el abrazo. Eso nos calma. Y van por podemos decir, estadios. O sea, cuando la persona está en vago dorsal, significa que esa persona está deprimida, llorando permanentemente, desconectada, porque como el animal, cuando está sin posibilidades de hacer nada. Por ejemplo, el gato persigue al ratón
Cuando el ratón tiene encima al gato, ¿qué hace? Desconecta, se hace el muerto, por un mecanismo de supervivencia. Entonces, el gato, como todo animal, no come carne muerta, en un momento se va. Entonces, el ratón hace un movimiento de contractura y se va a su cueva. Eso es lo mismo hace la gacela cuando tiene al guepardo encima. Ese es el mecanismo eso sería para nosotros el vago dorsal. Desconexión, cuando tenemos un hecho muy fuerte que dice, me quiero morir, dice la persona, ¿no? O un ataque de pánico. Queda metida para adentro. Inactivo queda la persona, o esa persona con una intensa depresión y demás. Y esa persona no la sacas diciéndole tranquila, pensar en positivo y demás. La sacas con el simpático, es decir, moviéndola, diciéndole que bueno, que baile, que cante, que haga alguna actividad en grupo, ¿sí? Pero bueno, está la otra etapa, que sería el simpático excesivo, que sería el estrés. Una persona estresada desgasta el organismo. Ahí sí, el vago ventral actúa y tenemos la meditación, tenemos el abrazo, tenemos en la voz prosódica, como decíamos, de la madre. A veces se tocan los oídos, el pabellón auricular. Ese es entonces el mecanismo más que de defensa, que tenemos de conexión social, que nos permite a las personas estar conectadas, tener empatía, que la persona que tienes enfrente tenga confianza en ti. Y así podemos lograr entonces que vaya él equilibrando sus emociones, equilibrando todos sus síntomas y demás. Y luego vamos a hablar por qué está relacionado con los parches. El abrazo es el tacto, ¿no? Ajá. Y por último, y ahí llegó. Claro, y por último, sí. Dijimos 5 leyes biológicas, dijimos teoría polivagal de Stephen Porges, y luego el trauma físico. Y entonces ahí entra Peter Levine, sobre todo de sanar el trauma. Es decir, el niño, por ejemplo, los niños que fueron abusados, que tuvieron maltrato con los padres, esas son situaciones de estrés que pasa, incluso hacen como el animal, o sea, desconecta. Pero ¿por qué desconecta? El niño no responde, porque el niño siempre quiere ser contenido, quiere ser aceptado. Entonces, eso se habla del apego seguro, el apego inseguro, lo están hablando los psicólogos, ¿no? Entonces, el trauma no es psíquico, es del cuerpo, ¿sí? Y entonces hay que sacar ese trauma, hay que borrarlo del cuerpo. Por ejemplo, el animal, cuando hay dos perros peleándose, cuando termina la pelea, el perro se sacude, como decimos, se sacude las pulgas, ¿no? Ajá, y ese es un mecanismo de descontracturación que tiene el animal. Nosotros no, porque si tenemos una pelea nos tragamos para adentro. Nos callamos. Y eso queda grabado. Entonces eso hay que sacarlo, por eso hay varios libros y demás, dice sanar el trauma. Te pregunto, cuando llegás a esa instancia, ¿lo podés hacer solo? No, tenés que recurrir a un profesional. ¿A qué te refieres? ¿Hacerlo solo? Es decir, cuando vos tenés el proceso del estrés, de la enfermedad y todo lo demás, tomás conciencia, o por ahí vamos a hacer algo más simple, el ejemplo, una pérdida con una emoción muy fuerte que tarda su tiempo, tiene su proceso según la psicología. ¿Se puede salir solo con esto? Bueno, mira, sí, era muy discutido todo este tema, porque incluso dentro de la descodificación que tú has hecho, a veces nos dicen, mejor no hablar de lo que pasó, porque a veces cuando a la persona le haces ir a la escena fundante, como dicen, se te desequilibra. Bueno, todo eso que intentamos a veces, seguimos diciendo lo mismo, o sea, estamos haciendo todo tipo de medicina. Hay que hacer un nuevo enfoque. ¿Por qué esto es simple? Porque me habían dicho, sí, pero lo primero que hay que quitarle a la persona es el dolor. Primero, o sea, o la urgencia que se llama objetiva. Si hay una persona con una apendicitis, no le puede decir, a ver cuál es la escena fundante. Se tiene que operar. Si hay una persona con un infarto, lo mismo. Con un accidente, igual. Pero luego viene la urgencia subjetiva, cuando ya esa persona transforma ese sufrimiento, ese dolor en crónico. Entonces, también podemos hablar de los 3 tipos de dolores.
El dolor que tiene una persona porque se ha hecho un esguince, porque se ha golpeado la rodilla, eso es un dolor periférico, que es un dolor localizado, que tú le puedes dar un analgésico, un antiinflamatorio, calor local, reposo, y ese dolor va a calmar. Dolor periférico. Hay un segundo dolor, que es el dolor neuropático, el dolor que viene de la columna por irritación de un nervio, que se extiende, se puede extender hacia la pierna, como el ciático, la ciatalgia, también, o una hernia discal. Puede tener tratamiento quirúrgico, puede tener tratamiento médico, antiinflamatorios, analgésico, fisioterapia, exacto. Pero hay un tercer dolor, que es el dolor central, que lo hace la persona. Ajá. Ese es el dolor de la fibromialgia, es el dolor de muchas situaciones de contracturas, porque es como cuando le amputan un miembro, queda el miembro fantasma. Sería un dolor histórico. Sí. Y ese dolor no calma con analgésicos, con antiinflamatorio, con nada. Entonces, tiene que recibir el sistema nervioso, que es una interfase que regula todo, tiene que recibir una información de ese síntoma. Y bueno, esto lo hace el parche. ¿Por qué? Porque a través de los receptores de la piel, los mecanorreceptores, los canales iónicos, va la información. Y hay como una vibración, una frecuencia al cerebro, y luego lo vamos a mostrar, ese desequilibrio neurológico del sistema nervioso se vuelve equilibrado, o sea, se hace una homeostasis cerebral. Cuando ya ese programa está equilibrado, equilibra el siguiente paso, que es lo bioquímico. Lo bioquímico son las emociones a través de las hormonas, la dopamina, la serotonina, porque antes estaba la persona en cortisol. Entonces tenemos equilibrio neurológico, equilibrio bioquímico, luego el equilibrio biológico, que son las 5 leyes biológicas que decíamos de James, que es esa fisiología especial que pone en marcha el organismo para una necesidad que tiene que cubrir, que ha pasado. Entonces, equilibrio biológico y luego el síntoma. O sea, el síntoma es el dolor, es la contractura, es la falta de atención, es no poder dormir y todo lo demás. Entonces, después de haber hecho todo esto yo y últimamente venir con la urología convencional y hacer la medicina integrativa y demás, digo, bueno, ese dolor que me decían, sí, primero tienes que tratar el síntoma, lo tenemos con un parche. ¿Qué hace este parche? Sí, este parche no es medicamento, es tecnología vibrotáctil, o sea, tecnología vibrotáctil, y si quieres agregarle una palabra, áptica. Pero esto tiene una historia. Un informático, que no me sale bien el nombre, que es Jay Dalloway, creo, en el 83 tenía a su madre muy enferma de esclerosis múltiple. Sabemos que la esclerosis múltiple no es la esclerosis lateral amiotrófica, pero es una enfermedad invalidante. Sí. Y este señor, siendo informático, decide, ya era multimillonario con su empresa, decide vender la empresa y dedicarle $25 millones junto con otros científicos a investigar los códigos cerebrales. ¡Wow! Claro, el código que controla los movimientos de la mano, el sueño, la falta de concentración, la digestión, bueno, todo eso. Entonces, lo desarrolla y lo usan en forma de calcetines, primero. En la planta del pie. En la planta del pie, calcetines, lo que aquí decimos medias. Sí, sí, sí. Bueno, hasta el año pasado, millones de calcetines se vendieron, y el año pasado deciden, sacar el parche, con nueva investigación, desarrollar el parche, que es como un QR que tiene unas rugosidades. Entonces va una vibración al aplicarlo en la piel, a través de los mecanorreceptores viene la información y modula todos los códigos. ¿Hay un determinado lugar donde se ponen los parches? Tiene que ser en un lugar donde no haya pelo y donde no haya pliegues. Claro, que no puedes doblar. ¿Sí? Entonces, y una vez que se pone, luego lo podemos poner, una vez que se pone ya no lo puedes sacar porque ya eso ya no va la información que tiene que ir. ¿Y eso dura cuánto? 24 horas. Entonces,
24 horas te puedes duchar y demás y lo mantienes el parche en la piel. Yo tengo uno puesto aquí porque este es el que salió último, te da energía. O sea, cuando tú tienes un día muy agitado, o sea, de mucha actividad, este te mantiene en estado. Es como un Red Bull, pero no es el Red Bull que te da la bebida. Claro. ¿No? Esto no es medicamento. Esto no es agresivo, no es invasivo, no es alérgico. Contame, ¿y está legalizado esto? Bueno, esto está todo autorizado por la FDA. Y estos dos, que sería el del dolor, el Freedom, y el del sueño, que es el REM, sí, están autorizados por la MDR en Europa como productos sanitarios. O sea, todos los registros ya los tienen, este tipo de parche. Por lo tanto, creo que así como las leyes biológicas fueron un antes y un después dentro del conocimiento de lo que era la enfermedad, esto es un antes y un después en el bienestar general, porque te lleva a tratar el síntoma. Claro. Y por ejemplo, hay personas, yo he tenido recientemente, porque he venido esta semana pasada con 2 médicos urólogos del Hospital General de Cataluña, donde trabajamos, para hacer unas cirugías en Rosario, que tenemos un equipo de láser para próstata. Y bueno, lo comenté en la familia y demás, y bueno, mi hermana me dice, mira, tenemos un vecino que hace 25... ¿Es lo que me mandaste? Sí. Ay, qué impresionante. 25 años... Sí. Que a causa de un estrés postraumático, esto es lo que veníamos diciendo, del trauma y demás, este señor estaba arreglando el techo de su casa y se le cayó el andamio, quedó colgado unos minutos, pero lo suficiente como para dejarle en desconexión, que es lo que decíamos de los animales, por ese estrés tan fuerte, y 25 años que llevaba con espasticidad, con disartria, o sea, no podía hablar, no se le entendía lo que hablaba y demás. Entonces, cuando yo lo voy a ver, le digo a mi hermana, vamos a ver, vamos a probarlo. Claro. Bueno, al entrar tenía la facie de la persona con Parkinson, lo que dicen de jugador de póker. Me miraba, fase más bien pálida, con la mano también así, de esta contractura espástica. Y bueno, le puse un parche que es fundamental, que es para el equilibrio, y uno para más energía. Dolor no tenía. Le puse los parches y a los 3 minutos estaba sentado, le digo, levántate. Se levantó, empezó a caminar y me dice su esposa, le cuesta girarse, porque iba con el acompañante. Claro. No, se giró y vino de nuevo. O sea, la mujer no lo podía creer. Ahora, eso a través de un diagnóstico, como médico, por supuesto, vos sugerís, le decís, probamos con esto, con esto, con esto. ¿Dura 24 horas? Sí. ¿Y qué pasa después? No, después lo puedes seguir poniendo a las 24 horas, excepto este que se pone a la noche, el del sueño, y se quita a la mañana. Quiere decir que es como si fuera algo constante. Bueno, esta pregunta siempre me la hacen cuando estos días estoy, o en el hospital de Cataluña, donde lo estoy también comprobando con pacientes, haciendo un estudio, por así decirlo, yo como médico. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿cuánto le va a durar? Si por ejemplo la persona se lo pone durante 1 mes, 2 meses, y después lo deja. Yo no sé todavía, pero ya se habla de neuroplasticidad. Porque una vez que el cerebro hace un nuevo código, un nuevo circuito, hace un nuevo hábito. Entonces eso se regula solo. Después, si la persona con Parkinson está baja en dopamina, por ese estrés que ha tenido, el cortisol y demás, le podemos estar dando dopamina, o sea, todas sustancias desde fuera, pero cuando la persona ya está bien va a generar la dopamina. Por ejemplo, este que es para potencia, puede haber potencia muscular o se usa más para la deportista. No tanto deportista, sino para el paciente con disfunción eréctil, o sea, con impotencia, sí. Esto le da más durabilidad, por así decirlo. Entonces, en mi caso, como urólogo, yo puedo indicar el tadalafilo, que es como el Viagra, a dosis baja, para ir de nuevo recuperándolo al paciente. También le doy
unas cápsulas que tienen plantas como la maca, el Tribulus dicen que suben la dopamina en un primer momento, que con arginina también, que produce óxido nítrico, y el óxido nítrico mejora las arterias. Bueno, hasta ahora yo usaba el tadalafilo y usaba las cápsulas naturales. Pero ahora yo le puedo dar esto porque va a complementar al tadalafilo y a las cápsulas naturales, y ya se habla de que esto potencia el desarrollo muscular y la persona vuelve a generar testosterona. Y hasta ahora hay que poner un parche de testosterona, ¿sí? Y esto se está usando no solo para el hombre, sino para las mujeres con menopausia. Porque también, o sea... Es un complemento equilibrante y una ayuda importantísima para el médico. Totalmente, para el fisioterapeuta. A ver, hablemos de verdades. Esto cualquiera no puede ir a comprarlo y ponérselo, a pesar que no tiene contraindicaciones, pero puede causarle algún problema. No, bueno, sí, si lo mal usa, pero esto no es un medicamento. Claro, no a es, eso es lo que por claro, eso yo quiero aclarar, claro, que siempre tiene que tener el asesoramiento de una persona idónea, claro, o que ha hecho el curso, que sabe cómo exacto. a responder todas las inquietudes de la persona que lo usa, ¿no? Sí, porque me dicen a veces las personas cuando se lo doy, bueno, pero ¿cuántos hay y qué tengo que usar yo? No sé, incluso los médicos que me han preguntado, también, porque claro, tenemos la fama nosotros de todo esto, decir no es científico y demás, lo consideramos que no es pseudociencia. Pero cuando lo vamos conociendo no sabemos la importancia que tiene para nosotros, como dices tú, de mejorar incluso nuestro arsenal terapéutico. ¿Por qué? Porque, como te decía, en el caso del tratamiento de la impotencia, yo tengo esto que me va a ayudar. Claro. Si un neurólogo o cualquier médico al paciente no le duerme, bueno, le puede, o está con mucho estrés, le va a servir, aparte de darle primero la medicación, que le baja el estrés y esto que puede dormir mejor. Claro. Un neurólogo, que además del tratamiento que le hace, los pacientes no pueden dormir y demás, tiene el parche para el sueño. El deportista tiene algo que le mejora la energía. La dermatóloga tiene un parche que le da luminosidad a la piel y puede hacer su tratamiento ella y mejorar con esto, con el parche. Y te pregunto, y esto es una intriga por los años que uno lleva, ¿no? ¿Qué pasó? Porque estuve metida un poco viendo de dónde venía la historia, dónde se creó todo lo demás. Teniendo tantos años, ya habiendo sido creado hace casi 16 años, y creo que tuvo mucho éxito en Canadá, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué no se lo conoce como algo realmente importante, como vos lo estás planteando? Bueno, esto se usó como calcetines hasta el año pasado. Se vendieron millones de calcetines. El año pasado se puso el parche. Esto entró en Europa en mayo y entró en España en junio. Y está haciendo, pero claro, ha habido varios cambios desde que pasó la pandemia, por ejemplo. Hubo una apertura en lo digital, en la información. Por lo tanto, en la apertura de nosotros, de la gente que estamos. A ver, ¿cuántas personas en el tiempo que estuvimos encerrados tuvimos que recurrir a cosas naturales para poder ayudar a nuestros seres queridos o a nosotros mismos de distintas enfermedades, ¿no? Distintas cosas que mucho tenía que ver con el estrés y la emoción. Que yo creo que acá apunta totalmente a eso. Es eso, ¿no? Es estrés, o sea, es el síntoma que viene, pero hoy decimos, y no te lo creen, que todo viene del estrés. Es cierto, porque el estrés es la respuesta o lo que causa al animal peligro de vida o muerte. Para nosotros el estrés. Ese estrés pone en marcha toda la respuesta del organismo, y cuando pasa el estrés viene la fase de vagotonía, donde nosotros la confundimos con enfermedad. Lo terrible del estrés, y esto lo sabemos por decodificación biológica, es que se va sumando. Ese pequeño estrés chiquitito que uno tuvo, después en otro ciclo de la vida, de vuelta. Claro. Y llega un momento que hay que trabajarlo desde un lugar muy especial, ¿no? Exacto. Bueno, pero esto es así, o sea, yo creo que esto es tan disruptivo que va a ser un antes y un después. Yo te dije no en enfermedad, te dije en el bienestar. En el bienestar de la persona. Sí. Un complemento maravilloso.
que lo puede usar el fisioterapeuta, lo puede usar, por ejemplo, hay uno de los parches que no lo tengo aquí que te activa el metabolismo, pero en reposo. Entonces, el nutricionista o la persona que hace tratamientos para adelgazar puede hacerle una dieta a la persona, le puede indicar actividad física y le pone el parche también para que cuando esté en reposo ya... Bueno, Hugo, y ahora, bueno, vos te volvés a Barcelona y esto... ¿Dónde se compra o cómo se consigue? Un médico que nos esté escuchando, un fisioterapeuta, lo que sea, ¿a dónde se dirige? Bueno, en este momento, o sea, esto entró en Europa a través de Alemania en mayo, entró en España en junio, está en toda Europa, está en Estados Unidos, la empresa va a abrir México y Colombia a principios de año, y cuando a mí me lo presentaron, yo lo vi tan innovador, claro, tan disruptivo, que dije, yo esto lo quiero para Argentina. Claro. Y me dijeron, no, Argentina todavía no, y demás, pero bueno, volvemos a la causalidad que tuve que venir por la cirugía, y entonces lo empecé a difundir y demás. Y aquí estamos, que me convocó Lucía para hablar, que es como una Mirta Legrand de la salud. Y fíjate vos qué cosa increíble, ¿no? Hay tanto para hacer acá en Argentina. Sí, seguro. La verdad que bueno, yo creo que es importantísimo saber que esto existe. Y tener como el propio consultorio de cualquier terapeuta, tener esta posibilidad, y que si la gente conoce esto lo pida también, ¿no? Sí, lo puede pedir, pero incluso, y bueno, es un párrafo aparte, pero que lo va a ver la gente, lo va a ver en internet con la compañía, y todo esto se está vendiendo en forma de multinivel, porque ya, por ejemplo, el REM, una empresa, unos laboratorios le ofrecieron $350 millones para que lo tengan ellos y romperlo. Pero no, este equipo, por no decirlo, el fundador, decidió que esto lo tiene que usar todo el mundo. Pero a su vez, hoy sabemos la situación económica no solo de Argentina, sino en España y demás, la gente que queda sin trabajo, que no tiene oportunidades y demás, y que quiere ponerse un negocio, y si tú quieres instalar un negocio, ¿cuánto tienes que invertir de capital? Claro. En cambio, en esto puede ser independiente, ¿por qué? Porque se afilia a la compañía, y ser afiliado a la compañía por un mínimo coste ya le hace miembro de la compañía, y él puede recibir el producto un 25% menos y lo puede vender. ¿Quién controla esto? La compañía es Superpack Company. Creo que después las regalías o los royalties que van dando, esto va, creo que a un banco de Irlanda. No sé todavía el mecanismo porque hace muy poco que estoy, pero esto es muy controlado. O sea, no es que cualquier persona diga, no, yo no te lo compro a ti, lo pido. No, la compañía le va a decir quién lo presentó. Y claro, quién sos, quién te presentó, qué es lo que hace. Por eso es llamativo, ¿no? Ojalá haya un control bastante severo, ¿no? Por algo no quieren traerlo a Argentina. No, va a venir a Argentina porque yo vi en este poco tiempo, en 10 días, la aceptación que hay y cómo somos los argentinos, ¿no? O sea, pero bueno, Hugo, esto es internacional. Ha sido un placer enorme que nos traigas esta novedad, realmente. Yo, desde este humilde programa, no sé hasta dónde llega todo esto. Hemos tenido experiencias muy grandes a través de tantos años, y yo sé que merecemos que todos los médicos, toda la gente de salud, por supuesto, tenga este elemento para ayudar a sus pacientes. No, eso no lo tengo duda, porque actualmente en el hospital, sobre todo, allí incluso en la otra clínica donde estoy, en Barcelona, vienen pacientes, pero claro, hasta hace unos años el paciente no sabía nada del médico. Sin embargo, antes te googlean, y entonces algunos me dicen, ya lo escuché usted hablar del agua de mar, no lo del agua de mar. O sea,
Si te queda una duda, te ven en todos lados. Sí. Y no, muy, muy bueno, porque yo a todos les digo, fue el programa que me hiciste, fue toda mi historia, ¿no? Mirá Fue un hermoso programa. Bueno, para eso estamos. Realmente. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Y No. bueno, tenemos que tener pronto de vuelta por acá. Sí, vamos Si Dios quiere. a seguir difundiendo este antes y después, es un antes y un después dentro del bienestar general, ¿no? Es así. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos.